quitar totalmente nuestro carácter, porque si no, si yo quito totalmente mi carácter, dejaría de ser yo, pero hay que modificar ese carácter, intentar trabajar con nuestros defectos y mejorar nuestras virtudes y ser lo que Dios quiere que seamos. Y Dios le habla a Jonás. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás era un profeta del Señor, y él recibe una palabra, y le dice que se levantara y que fuera a Nínive a predicar en aquella gran ciudad. Dice: porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás escuchó la voz de Dios. ¿Sabes? A veces escuchamos la voz de Dios y no hacemos caso. Desobedecemos a la voz de Dios y tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. No podemos ser desobedientes. Si Dios nos habla, nos dice algo, nosotros tenemos que ser obedientes. En cambio, Jonás escuchó la voz de Dios, pero no la obedeció. Hay gente que está escuchando la voz de Dios y no la está obedeciendo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis. ¿Dónde tenía que ir Jonás? Tenía que ir a Jope, a Nínive, y se fue a Tarsis. Pero Dios le estaba diciendo: tienes que ir a Nínive a predicar. Pero él fue a Tarsis e hizo lo contrario de lo que Dios le estaba diciendo. No podemos hacer lo contrario de lo que Dios nos habla. No podemos hacer lo contrario de lo que Dios nos dice. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Él cogió un pasaje para irse en una embarcación junto con el resto de marineros, y él estaba en ese lugar. Y cuando entró en ese barco, se desencadenó una fuerte tormenta mandada por Jehová. Pero Jehová hizo levantar una gran tempestad en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad. A veces pensamos que si nos vamos de la presencia de Dios, o si dejamos de hacer su voluntad, nos va a ir mejor. Pero a veces no es así. A veces nos puede ir peor por irnos de la presencia del Señor. A veces pensamos: yo no quiero hacer la voluntad de Dios, y pensamos que nos va a ir mejor en la vida, y a veces nos va a ir peor. Por eso él pensaba que a lo mejor le iba a ir bien en la vida. Pero se levantó una gran tempestad, y todos los marineros empezaron a clamar a Dios, y tiraban los enseres para poder tomar el control de esa embarcación. Pero Jonás se había echado a dormir al interior de la nave. Había una gran tempestad. Todos estaban intentando resolver el problema que allí se encontraba en esa nave, pero Jonás se estaba durmiendo en medio de un problema tan grande. Y no podemos estar durmiendo en medio de problemas graves que tengamos. Tenemos que empezar a clamar a Dios, tenemos que elevar nuestra oración en medio de los problemas. Se despreocupó por la situación que acontecía en ese lugar. No podemos despreocuparnos de cómo están nuestras vidas delante de Dios. No podemos despreocuparnos cómo caminamos delante de Dios. Tenemos que tener una preocupación por nuestra vida espiritual, por cuidar de nuestra vida espiritual.
Es muy importante cuidar nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Yo mismo preguntarme para poder reaccionar. ¿Qué es lo que me está pasando? No estoy buscando a Dios. No estoy buscando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que me acontece? ¿Qué es lo que me pasa? Tiene que haber un despertar en tu vida. Él estaba durmiendo. Es que cuando tú te desobedeces a Dios, cuando tú te apartas a Dios, estás en un estado en que entras en un sueño espiritual. Hay mucha gente que está entrando en un sueño espiritual, que están adormecidos. Hay gente que está adormecida porque se han salido de la presencia de Dios, se han salido de la voluntad de Dios y viene adormecimiento para ellos. Pero quiera Dios que en este espacio de tiempo, que en esta pequeña predicación, a los pocos que se conecten por aquí, venga un despertar de Dios para los que están conectados. Y lo despertaron. Aleluya. Estaba durmiendo, pero lo despertaron. ¿Sabes qué lo despertaron? Los mismos inconversos. Los mismos que ellos no eran como Jonás, que era profeta. Cuando tú te vayas de la presencia de Dios, yo creo que estoy yendo muy rápido, pero es que tengo poco tiempo. Cuando tú te vayas de la presencia de Dios, hay gente que van a ser un momento para despertar tu vida. Porque hay lugares que a ti no te corresponden. Hay lugares que tú no tienes que estar. Oh, yo siento la gloria de Dios. Hay lugares que tú no tienes que estar. Hay lugares que tú no tienes que visitar porque tú perteneces a Dios, porque tú eres de Dios, porque tú tienes ADN del cielo. Ay, santo. Yo no sé, aleluya, espero que se pueda conectar más gente. Tú tienes ADN del cielo y tú no puedes estar en ciertos lugares donde se mueven otro ambiente y donde hay otro ambiente. Él se rodeó de personas que no tenían que estar conectadas, que no tenían que estar conectados, perdón. Y claro, empezó a dormirse, pero vino un despertar. Y ellos consultaron a ver por qué les había sucedido esas cosas, por qué se había levantado una tempestad. Cuando tú empieces a hacer mal las cosas en Dios, no pienses que solo te va a afectar a ti, puede afectar a tu alrededor. Por eso, cuando tú empieces a hacer mal las cosas, cuando tú dejes de orar, cuando tú desobedezcas, no pienses que solo te va a afectar a ti, sino que puede afectar a tu alrededor, puede afectar a tu familia, puede afectar a tu entorno. Por eso, el estado del profeta desobediente trajo perjuicio. Atención, trajo perjuicio a los marineros que estaban con él. Cuando tú entres en desobediencia, cuando tú te alejes de Dios, también puedes ser afectada a tu alrededor y puedes ser afectada a tu familia. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Es decir, él estaba en desobediencia. El mal, escucha, el mal lo tenía que sufrir solo Jonás, pero el mal lo estaban sufriendo también los marineros. ¿Cómo nos ha venido este mal? Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Sabes? Los profetas se identificaban por las ropas que ellos llevaban. Es decir, los profetas tenían una ropa que cuando tú los veías a ellos, tú decías: mira, ahí viene un profeta. Por ejemplo, Elías tenía unas ropas que le identificaban como profeta. Juan el Bautista vestía unas ropas que cuando tú lo veías, ellos identificaban que él era un profeta. Amén. Los profetas tenían unas ropas distintas al resto de las personas, que cuando la gente los veía dice: mira, ahí viene el profeta. Entonces yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero lo imagino, que él dejó las ropas de profeta
y se vistió con ropas normales. Pero mira, tú te puedes cambiar las ropas, pero no puedes dejar de ser lo que tú eres por dentro. Ay, santo. Yerebekenda. Yo puedo cambiarme las ropas, Isaí, tú puedes cambiarte las ropas, vestir de otra manera, cortarte el pelo de otra manera, pero lo que tienes por dentro no lo puedes alterar. Ay, Samanda Arabakaya. Lo que tienes por dentro no lo puedes alterar. Lo que tienes por dentro no lo puedes cambiar. Aleluya. Hay gente que piensa que puede huir de la presencia de Dios. Jonás pensaba que podía huir de la presencia de Dios. Pero mira, los escogidos no pueden huir de la presencia de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Jonás era un escogido de Dios. Con defectos, claro que tenía defectos. Tenía un carácter horrible. Pero Dios pensaba, yo tengo que trabajar con su carácter. Aleluya. Y eso es lo que quiere Dios con mi vida y con tu vida. Trabajar con nuestro carácter. Y quiero decirte en este día, Él no nos desecha por nuestro carácter. Alaba a Dios en esta noche. Él no nos desecha por nuestro carácter. A lo mejor los hombres sí, qué mal carácter tiene el David que soy yo. Pero Dios no. Dios dice, dentro de su mal carácter yo veo virtudes dentro de él. Aleluya. Dentro de tu mal carácter Dios ve virtudes. Porque el hombre ve los defectos, pero Dios sabe ver tus virtudes. ¡Qué bien! Los hombres generalmente, aun dentro de muchas virtudes que podamos tener, siempre se van a fijar en los defectos. Si es verdad, es un decir, no lo digo por mí. Por ejemplo, a veces decimos, ay, es un gran predicador, estudia mucho, ora mucho, pero a veces no saluda a la gente y nos fijamos en el defecto. A lo mejor es un gran hombre de Dios, trabaja incansablemente la obra, es amable, es bondadoso, ayuda, incluso ayuda con su dinero. Y por ejemplo tiene un pequeño defecto, a lo mejor no saluda a todo el mundo y ya le miramos ese defecto. Porque los hombres somos así, dentro de una camisa blanca, aunque sea muy bonita, aunque sea de la mejor marca, como tenga una pequeña mancha y dice, ay, qué bonita esa camisa y es de marca, pero tiene ahí una pequeña mancha. Es que los hombres somos expertos en fijarnos en los defectos de los demás, pero no nos fijamos en nuestros propios defectos. Y ese es el problema, que no nos fijamos en nuestros propios defectos y vemos los defectos de los demás. Pero si tú estuvieras tan ocupado en trabajar en tu vida, no te fijarías en la vida de los demás. Yo siento la gloria de Dios. Escúchame, si tú estuvieras tan preocupado por trabajar en tu propia vida y trabajar con los pecados, no estarías mirando los pecados de los demás, ni estuvieras mirando los fallos de los demás. El problema es que nos fijamos más en los defectos de los demás, y ese no ayuda, y ese no trabaja, y ese es esto, y esto es lo otro. ¿Y yo qué hago yo? Yo ayudo, yo soy de bendición, yo extiendo la mano, yo ayudo a la economía, yo ayudo a la iglesia, yo oro, yo intercedo. Pero decimos, no, es que él no intercede, no, es que él no ora, no, es que él llega tarde al culto. Y tú vas pronto al culto, oras a Dios, intercedes, ayunas, ayudas a la gente. Y tenemos yo también que decir eso. Amén. Entonces tenemos que estar tan preocupados en trabajar en nuestras vidas que no tenemos que fijarnos en la vida de los demás. Y generalmente la mayoría de las personas se fijan más en las vidas de los demás que en trabajar en su propia vida. Por eso la Tsunamita, en Cantar de los Cantares, dice, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña que no era mía no cuidé. Es decir, ella se preocupaba por todas las viñas, pero no se preocupaba de su propia viña que simbolizaba su vida. Amén. Pero a mí me encanta Dios, que no se fija en nuestros defectos, sino que se fija en nuestras virtudes y quiere ayudarnos a ser mejores.
¿Qué quiere Dios? Ayudarnos a mejorar y a ser mejores. Dios quiere mejorar todas las áreas de nuestras vidas. Aleluya. Nerebeki alabasaya. Dice, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Es decir, no lo identificaron como profeta, porque se cambió las ropas. Dice, ¿qué oficio tienes? ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué trabajas? Mi alma te adora. ¿Cuál es tu tierra? Por ejemplo, yo ahora me voy, no sé, a Francia, y cuando llega a Francia dice, mira, es gitano, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor voy a Alemania, y si en Alemania hay gitanos allí, dice, mira, este chico pues parece ser que es gitano. ¿Por qué? Porque hay unas características que sabe la gente y nos identifica como pertenecientes a un pueblo, sí o no. Hay unas características físicas y unos rasgos que la gente puede decir, este pertenece a tal pueblo. Amén. Y qué sorpresa para mí. Ellos no sabían cuál era su tierra. Por ejemplo, los de Israel, así como nosotros, tienen unos rasgos que le identifican pertenecientes a una tierra, pero ellos no pudieron identificarle. ¿No sería por el acento? Yo creo, y vamos a hacer una pequeña broma, quizás Jonás ni siquiera hablaba en el idioma Israel. Amén. Cambiaba la voz para que no se dieran cuenta que era de Israel. Porque si no, ellos sabían identificar. Porque estas personas podían decir, tú eres de Galilea, tú eres de Turquía, tú eres de tal sitio, aunque en ese tiempo no existía Turquía como país. Tú eres de Grecia, tú eres griego. ¿Cuál es tu tierra? ¿A qué pueblo eres? Hay gente que no sabe ni de qué tierra es. Samaya. Dice, yo soy hebreo. Hay que saber de dónde provenimos y que no nos sintamos menos por pertenecer a un lugar o a otro. Yo siento la gloria de Dios. No tenemos que sentirnos menos o más por pertenecer a un lugar a otro. Nunca te avergüences de tu origen. Ay, santo. Nunca te avergüences de tu origen. Nunca te avergüences de la familia que perteneces. Oh, Dios santo. Dice, yo soy hebreo. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Nunca te avergüences de tu origen. Nunca te avergüences de decir, yo soy cristiano. Yo amo a Dios. Da igual donde estés. Da igual donde estés, porque hay gente que en ciertos lugares, él no dice que es cristiano. Ella no dice que es cristiana. Pero él dice, yo soy hebreo y temo a Jehová. Es decir, confesó sus creencias. No escondas tus creencias a la gente. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Aleluya. Y cuando él les revela su identidad, porque hay gente que esconde su identidad. Hay gente que esconde su identidad. Pero él ahora revela su identidad. Soy hebreo, temo a Jehová, soy profeta. Samaya. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. ¿Sabes qué? Estos hombres también estaban huyendo. Por eso tenían miedo.
no huían de la presencia de Jehová, pero huían de cosas o delitos, de cosas que habían hecho, y también huían. Y Jonás se unió con aquellos que huían, con aquellos que desobedecían, con aquellos que no iban a ninguna parte. Hubo una canción que compuso el hermano Rayo que decía, rumbo a ninguna parte. Así están los que desobedecen a Dios y que no viven bajo su voluntad, rumbo a ninguna parte. Así van los que se alejan de Dios, los que desobedecen a Dios, como Jonás, rumbo a ninguna parte. Aunque se dirigía a Tarsis, realmente él no sabía dónde iba a llegar, rumbo a ninguna parte. Pero si tú te acercas a Dios y vives conforme a su palabra, sabes dónde te tienes que dirigir. No vayas rumbo a ninguna parte. Aleluya. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido todo este mal. Yo sé que por mi causa ha venido todo este mal. Es hora de tomar responsabilidades. Porque hay gente que dice, no, es que yo no tengo la culpa. Es que es la iglesia. Es que los obreros. Es que son los siervos. No puedo, hermano José, me estoy predicando. Es que son los obreros. Es que es la iglesia donde yo estoy. Por eso es la culpa de mi desobediencia. Es por eso que yo estoy alejado, porque es la iglesia. Lo que te mantiene no es la iglesia, lo que te mantiene son tus rodillas dobladas en la presencia del Señor. Hay gente que no toma responsabilidades. Y me refiero en el estado en el que nos encontramos, si nos encontramos fríos, si nos encontramos alejados de Dios. Nadie tiene la culpa si nos encontramos fríos, alejados de Dios o estamos desobedeciendo a Dios. Nadie tiene la culpa de eso. Amén. En ese sentido estoy hablando en esta noche. Dice, yo sé que por mi culpa ha venido todo este mal. Echarme al mar para que el mar se aquiete. Mira, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Eva tomó, iba a decir la manzana, pero no fue una manzana. Fue del fruto prohibido que tomó Eva y se lo dio a su esposo. Pues cuando Dios se apareció al día siguiente y empezó a llamar a Adán, 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 ¿dónde estás tú? Porque Dios paseaba con ellos cada día. Y Dios les salía en encuentro porque querían estar con ellos. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido por causa del pecado. Claro, cuando no estamos en desobediencia, nos escondemos de Dios. Pero Dios, aunque tú estés en desobediencia, aunque tú estés en desorden, Él te llama para estar contigo porque Él quiere ordenarte, Él quiere que camines, Él quiere que salgas de la desobediencia a la obediencia. Samandarabakaya. Y lo echaron al mar, amén. Lo echaron al mar. Y cuando le echaron al mar, las aguas se aquietaron. ¿Y sabes qué pasó? Vino un pez y se tragó a Jonás. Él pensaba que iba a morir en el mar, porque él no lo decía como un acto de fe. Él lo decía porque él no quería cumplir con la misión que Dios le había entregado y prefería morir porque tenía un gran odio hacia los ninivitas. Pero Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Se lo tragó un pez y dentro del pez seguía con vida. Y a pesar de seguir con vida dentro de un pez, él no daba la gloria de Dios. Tú sabes que cada día tú deberías dar la gloria a Dios. Porque cada día de tu existencia y cada día que tú abres los ojos es por la voluntad de Dios. Y cuando late tu corazón es por la voluntad de Dios. Si respiras es por la voluntad de Dios. Si abres tus ojos es por la voluntad de Dios. Y a veces nos volvemos desagradecidos a Dios. Y tu corazón, mira, tu corazón, pam, 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 está latiendo por Dios. Pum, 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 pum. Late tu corazón por Dios. Respiras por Dios. Tus ojos se abren por Dios. Tienes aliento de vida por Dios y nosotros nos volvemos desagradecidos y nos alejamos de Dios. Y no le damos, ni cuando abrimos los ojos le decimos gracias Dios, aunque sea solamente eso. Gracias Dios por este nuevo día en tu presencia. Gracias por contemplar un nuevo día. Gracias por ver a mi familia. Porque a veces nos acostumbramos tanto a las bendiciones que nos volvemos desagradecidos. Yo no sabía que iba a predicar así, amén. Yo no lo tenía preparado, pero bueno, si es la voluntad de Dios. Rebequenda la vasalla. Pero aún Dios tuvo misericordia de Jonás, aun estando en desobediencia. Qué bueno es Dios, que a pesar que a veces nos alejamos de Él y a veces transitamos en caminos de desobediencia, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Y nos da oportunidades para volver al camino, para volver a la obediencia y para transitar en el camino de la santidad. Porque a veces nos desviamos, a veces nos alejamos y a veces desobedecemos. Pero Dios es tan bueno que nos trata y nos vuelve a meter en el camino de la obediencia. Y a veces se nos traga el pez nos traga y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Qué es lo que acontece? Y no damos la gloria a Dios. Y aún ahí, dentro del pez, que él tenía vida, él no daba la gloria a Dios. Hay gente que escuchen, hay gente que ha pasado por hospitales y por grandes pruebas y Dios los ha librado y ni siquiera dar la gloria a Dios. ¿Qué palabra tiene eso? Desagradecidos. Amén. Yo no sé por qué hoy está tan fuerte el mensaje, pero bueno, recíbanlo en esta noche de parte de Dios. Amén. Dios los ha librado de grandes problemas, de grandes enfermedades, de hospitales, de pruebas médicas muy grandes y siguen sin darle la gloria a Dios. Y se han olvidado de lo que un día Dios hizo con ellos. Tenemos que ser agradecidos. Bueno, os voy a dejar porque voy a salir. Que Dios os bendiga. A veces somos como los leprosos, que veníamos con lepra. Llegaron con lepra y se fueron sin lepra. Señor, si quieres puedes limpiarnos. Nosotros veníamos con lepra del mundo y Dios nos limpió, pero no somos agradecidos. Solo vino un samaritano, vinieron 10 leprosos delante de Jesús. Dice, Señor, si quieres puedes limpiarnos. Dice, yo quiero ser limpios. Y los 10 fueron sanados y los 10 fueron limpios, pero solo uno fue a darle las gracias a Jesús. Y le dijo Jesús, pero oye, no fueron 10 que fueron sanados, ¿dónde están los otros 9? Pero ninguno ha venido aquí a dar las gracias. A veces somos como los leprosos, porque nosotros éramos leprosos antes, y Dios nos limpió con su sangre, y nos volvemos desagradecidos. Rebequenda la vasalla. Sí, nosotros éramos leprosos antes y a veces caminamos con mucho orgullo en Dios.
Os confieso que hace mucho tiempo que no tenía yo una palabra así. Amén. Y a mí me cuesta predicar a veces así. Me cuesta bastante. Porque no es mi estilo de predicación. Amén. Pero bueno, si es Dios que habla, amén. Sí, nosotros éramos leprosos. Estamos llenos de lepra del pecado. Y Dios nos limpió con su sangre. Nos hizo nacer de nuevo en Dios. Nos puso esperanza en nuestras vidas. Nos dio fe. Y nosotros ni siquiera le damos la gloria. Y caminamos con orgullo siempre en nuestro corazón. Pero tenemos que humillar nuestro corazón delante de Dios. Y reconocer por quién respiramos, por quién late nuestro corazón. Así que, mis hermanos, que Dios os bendiga grandemente. Que la paz de Dios esté sobre vuestras vidas en esta noche. Gracias, los pocos que habéis estado aquí, escuchándome. La paz de Dios. Y seamos agradecidos a Dios. No nos olvidemos de Él. Por eso dice el salmista, alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que hace que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Así que no te olvides de alabar a Dios. Buenas noches y bendiciones para todos.